En uno de mis vídeos, relataba sobre los atentados ocurridos en el año 1993 en Venezuela, el cual obtuvo una respetable cantidad de visitas, por lo que en esta oportunidad, tocaremos otro de esos temas que son hechos criminales que pueden ocurrir en todo el mundo, y sucedieron en diferentes oportunidades, pero lograron impactar de forma negativa en la colectividad del venezolano. En el presente contenido hablaremos sobre secuestros aéreos acontecidos en el país, por lo que el inicio de nuestro vuelo con turbulencias comenzará en los años 60, para ser más exactos, el 28 de abril de 1960. Aunque este hecho sea poco conocido, es uno de esos casos que el secuestrador ocasiona la caída de la aeronave y causó la muerte de todos los ocupantes a bordo, incluyéndose en la lista de fallecidos. El avión involucrado era un Douglas DC-3, el cual pertenecía a la línea aérea Aeropostal venezolana, y este estaba identificado con la matrícula Yankee Victor, CAFE, el cual realizaría el vuelo 304 desde el aeropuerto de Maiquetía, con escalas en Calabozo, San Fernando de Apure, Puerto Páez, Puerto Ayacucho y este retornaría a su aeropuerto de salida. La tripulación a bordo estaba conformada por el capitán Alejandro Medina Guerra, el copiloto de ese día sería Tito Livio Parra Ciangrotti, y una aeromoza. Dentro del avión habían 10 pasajeros que se dirigían a aquellos sitios, tal vez para desembarcar en los mencionados destinos. Al despegar, todo transcurriría de forma normal y el viaje sería uno más realizado por la empresa durante aquella época, pero al momento de realizar los procedimientos para aterrizar en Calabozo, un pasajero de origen ruso de nombre Vyacheslav Livinsky envió una nota a los pilotos con la siguiente amenaza: "Yo soy un expropiado suicida, no queda más remedio que obedecer o estallaré el avión, mientras sostenga la palanca de la bomba, pásalo". En aquel momento, la situación comenzaba a ser turbulenta, era un hecho raro en el aire, por lo que el piloto Medina mantuvo el control de la aeronave y envió al copiloto Parra a la cabina de pasajeros a revisar la situación, pero poco serviría esta acción para poder calmar al pasajero ruso. En un momento, este mismo efectuó su cometido e hizo estallar el artefacto explosivo dentro del avión, ocurriendo a las 8:22 de la mañana. El Yankee Victor, CAFE de Aeropostal, cayó a 3 kilómetros del rastro, sitio cercano a la represa del Guárico, a escasos 15 kilómetros de Calabozo. Por lo que la caída del malogrado aparato causó la muerte de las 13 personas a bordo. Sin embargo, en un inicio, debido a la estructura del DC-3, 2 pasajeros y la azafata sobrevivieron un par de horas, no sin antes dar los detalles de lo ocurrido a las autoridades. Los mismos relataron que un hombre había amenazado a los pilotos y quería la aeronave para apropiarse de ella, aunque las investigaciones arrojaron que también uno de sus motivos era venganza, ya que en 1950, al sujeto le retuvieron un yate y lo detuvieron efectivos de la Seguridad Nacional, y no pudo recuperar la embarcación. Después de esto, fue al Ministerio de Comunicaciones y trató de hablar con el que dio la orden de detenerlo, e incluso su hijo le dijo que desistiera en colocar una bomba contra el hombre. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado dar la causa concreta del atentado aéreo y es la única ocasión donde una persona, con un explosivo, logró derribar un avión completo con personas inocentes adentro del mismo en Venezuela. Pero hasta aquí no terminan los casos donde aeronaves se han visto involucradas en lo que se denomina como piratería aérea. El segundo hecho de gran importancia, nos transporta al año 1984, donde el 29 de julio, el vuelo 252 de Aeropostal, el cual estaba programado para volar en la ruta internacional que conecta la capital de Venezuela, Caracas, con la ciudad de Willemstad, en la isla de Curazao, fue secuestrado. El avión involucrado era un McDonnell Douglas DC-9 de la serie 50, identificado con la matrícula Yankee Victor 21C, bautizado como el Zuliano. Despegó de Maiquetía a la 1:34 PM, con un trayecto previsto de 30 minutos. En el transcurso del viaje, en algún momento de este mismo, 2 secuestradores de nombre Dominique Hilertant y segundo Félix Castillo, de nacionalidad haitiana y dominicana respectivamente, tomaron el control de la aeronave y en un principio, solicitaron aterrizar en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Sin embargo, la tripulación se desvió a Trinidad y Tobago. Un boletín extraordinario de El Observador. Los secuestradores del avión de Aeropostal amenazaron con volarlo en caso de que no sean complacidas sus demandas de armas de guerra. El Observador logró la única grabación hasta ahora del piloto de la aeronave cuando era desviada cerca de Curazao.
Nuestro corresponsal en la isla, Alex Alberto, fue el responsable de este exclusivo trabajo periodístico. Allí aterrizaron y en un inicio, los secuestradores trataron de negociar con las autoridades de aquel país, por lo que en tierra, solicitaron 2 y 5 millones de dólares, un helicóptero y poco después, armas de alto calibre. Pero ninguna de las partes se colocaron de acuerdo y el zuliano volvió a despegar de camino a Aruba, donde intervino el primer ministro de ese país y logró realizar un contacto telefónico con Ilertant, pero no logró negociar las condiciones de liberar a los pasajeros. El camino final fue el destino programado en un inicio por la aerolínea y lograron aterrizar en la isla. Las autoridades trataron de negociar en una primera instancia, pero al no lograr otro acuerdo, todo se extendió un par de horas, pero al verse rodeados, no les quedó de otra que quedarse ahí por más de 30 horas, pero al acabarse la comida y el agua dentro de la aeronave, a las 38 horas de ya transcurrido el hecho, los secuestradores decidieron liberar a 6 rehenes, incluyendo al argentino Federico Ramón Puertas, quien negoció individualmente y se comprometió a entregar 6 millones de dólares a cambio de su esposa embarazada, quien permanecía en el avión. El primer ministro de las Antillas Neerlandesas. Estoy dispuesto a darle agua y comida, siempre y cuando usted ponga en libertad a los niños y ancianos, tanto hombres como mujeres. Señor primer ministro, yo necesito las negociaciones que yo pido inmediatamente. Exactamente me voy a despegar el avión. Cualquier movimiento que hace en la pista, quebrando toda la gente con bombas. En la acción, no solo participaron las autoridades de Curazao, sino también las venezolanas. En este caso, el comisario general Henry López Cisco no había logrado avanzar en las negociaciones y contactó a la esposa de uno de los secuestradores de apellido Ilertant, Demis Martínez, quien se prestó para conversar con los autores del hecho para que cesaran la misión. Martínez le pidió a su esposo que liberara a la aeromoza Vilma Briceño, por lo que los secuestradores decidieron dejar ir a esa persona, pero no al resto de los pasajeros. Y acaba de llegar en el avión de Venezuela. Cambio. Me han tratado bien, fui al médico y todo eso. Y el niño está bien. Yo quiero que todo esto salga bien y que arreglemos este problema. Acuérdate, Dominique, que vas a ser papá. Sin embargo, esta liberación no fue suficiente, ya que las autoridades de ambos países querían que la pesadilla acabara para todos, pero los secuestradores aún continuaban sin recibir lo solicitado. Pasado ya las 38 horas, habían anunciado que explotarían el avión en su totalidad, por lo que en tierra, se diseñaron varios planes, pero al final, la decisión de acabar con todo, fue realizada por el primer ministro de las Antillas Neerlandesas de aquel entonces. Por lo que un empleado de la extinta aerolínea, Era LM, se escabulló hacia el avión, desinfló la rueda delantera y removió algunos fusibles para que no pudiese despegar. Demis Martínez habló por teléfono con su esposo, Ilertant, y le pidió que abandonara la amenaza de explotar la aeronave. A la 1:50 de la madrugada, una brigada de 12 hombres llevó a cabo una operación coordinada con las autoridades del aeropuerto, quienes apagaron las luces de todo el puerto aéreo, y dio tiempo para que se acercaran los hombres para poder dejar al avión inmovilizado en tierra con sus ruedas desinfladas, por lo que el ruido alertó a Dominique Ilertant y comenzó a rociar la cabina de pasajeros con gasolina y cumplir con su amenaza, pero en ese momento, los efectivos de seguridad irrumpieron usando granadas aturdidoras y mataron a Segundo Félix, pero al ver que su compañero había sido asesinado, Ilertant intentó incendiar la aeronave cuando empezaron a entrar, pero fue abatido por los agentes, así acabando con su vida. Gritó a su otro compañero, el otro compañero salió de la cabina, alumbrado por una bomba de aturdimiento que le habían lanzado. El hombre salió con una pistola y una granada, y el francotirador que yo tenía en la parte de atrás mía, logró dispararle un tiro que le pegó en el ojo izquierdo. Quedó en el sitio. Yo seguí persiguiendo al otro porque él agarró a un niño y una señora. Los agarró para escudarse de ella. Yo logré saltar, quitarle al niño y a la señora y dispararle. Él murió en el mismo sitio.
Posteriormente, las 3 puertas del aeropostal se abrieron y así todos los pasajeros y los pilotos lograron salir y ser atendidos por los médicos de Curazao, así como del aeropuerto. Muchos de ellos fueron trasladados al hospital especializado Elizabeth para recibir tratamiento por el cansancio y por heridas menores. El vuelo 252 regresó a Caracas y trajo de vuelta a todos los pasajeros secuestrados al día siguiente, a pesar de todo lo ocurrido y que algunas partes fueron intercambiadas para poder regresar a Venezuela. Debieron volar a baja altura para evitar problemas de presión debido a los múltiples impactos de bala que presentaba el zuliano. Las investigaciones iniciaron, y aunque no se dio una razón del secuestro y solo quedaban grabaciones, el piloto del 252, Arturo Reina, explicó en una entrevista concedida a Radio Caracas Televisión, que los autores del hecho no lo hacían por motivos políticos, pero el diario El País de España consideró la teoría de que el objetivo del secuestro de la aeronave de Aeropostal podría ser para conseguir fondos y armas para la oposición haitiana contra el dictador Jean-Claude Duvalier, y vinculaba a Dominique Lertant con activismos políticos en Haití. Por otra parte, el diario español La Vanguardia también confirmó las vinculaciones de los sujetos con supuestos planes para derrocar al dictador. Ambos autores del secuestro se conocieron en la cárcel y compartían una habitación en Caracas. Hubiera querido que hubiera culminado en esa forma, pero creo que era la única solución que le podrían dar, que se le pudo dar a ese problema en ese momento. Porque ellos no querían, bueno, ya él estaba decidido que iba a volar el avión. Nuestra última historia nos lleva al estado Apure, y que cruzará las fronteras venezolanas, ya que el 30 de julio de 1999, sucedió otro secuestro, esta vez, de la mano de un grupo de guerrilleros colombianos. El vuelo 831 de la compañía aérea Aviones de Oriente o Avior, como es conocido, pero en su servicio express, tenía una ruta establecida, la cual comprendía Maiquetía y Guasdualito en el estado Apure. La aeronave, un Beechcraft 1900D que funcionaba para trayectos regionales, el cual estaba identificado con la matrícula Yankee Victor 466C. Despegó aproximadamente a las 8 de la mañana, el cual realizaría una parada para cargar combustible en el aeropuerto de Barinas y desembarcarían algunos pasajeros, donde en este punto, las cosas comenzaron a ir mal. A las 9:47 de la mañana, despegaría el aparato tripulado por el capitán Héctor Hernández, asistido por el copiloto Alejandro Bigot, pero dentro del mismo, viajaban personas importantes, como el alcalde de Guasdualito, Exer Armando Fulco, el teniente coronel, Francisco Briceño, entre otros, incluyendo un técnico de petróleos de Venezuela, una profesora y 2 integrantes de Avior. En Barinas, abordaron 4 hombres y 2 mujeres, los cuales no eran sospechosos en un inicio, se levantaron de sus asientos y anunciaron que el vuelo había sido secuestrado por ellos mismos, a las 9:50 de esa misma mañana. Por lo que uno de estos ordena al capitán tomar otro rumbo para lograr su cometido, ya que el grupo era perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o las FARC, como era conocido. Desde la cabina, se ordenó cortar la comunicación y seguir el curso que dictaban las personas armadas, el cual sería el territorio del departamento de Arauca en Colombia. Después de 20 minutos, al ser un avión pequeño, aterrizó en una pista de tierra, en lo que se denomina como tierra de nadie, debido a que ningún pasajero o piloto sabía dónde estaba. Algunos de los pasajeros relataron que había una finca, pero del resto, todo era distinto para ellos, ya que el grupo armado era peligroso. Las autoridades venezolanas al inicio de las investigaciones no tenían ni una sola pista del bimotor y sus ocupantes. Presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia aseguraron esta noche vía telefónica a la cadena radial Caracol que esa organización guerrillera habría secuestrado el avión desaparecido esta mañana en nuestro país. Según un despacho cablegráfico de la agencia EFE, Caracol indicó que la voz anónima aseguró que la aeronave de la compañía Avior estaría en territorio venezolano y que todos los ocupantes están a salvo y se trata de un secuestro económico y no político. Desde que la aeronave perdiera contacto con la torre de control del aeropuerto de Guasdualito, se inició una intensa búsqueda por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales en toda la zona de los Llanos y la frontera con Colombia. Pedro Guerrero nos ofrece un reporte de lo sucedido este viernes. A las 8 de la mañana salió de Maiquetía el vuelo 831 de Avior con destino a Barinas. Allí hizo escala y enrumbó hacia Guasdualito a las 9:41. 3 minutos más tarde se perdió la comunicación con la aeronave.
Las autoridades de Avior descartan una falla mecánica en vista del buen tiempo y el buen estado del aparato. Luego, hacia el mediodía, llegaron otros hombres que obligaron a los pasajeros y al copiloto a ir en mula hasta un campamento. El piloto fue dejado bajo vigilancia junto al avión. Los días pasaron, todos se encontraban bajo el resguardo de la guerrilla. Al poco tiempo, el Avior Express fue sacado del fango para poder volver a volar y ser ocultado en otra pista improvisada del grupo. Allí las personas pasaron la semana bajo la custodia de un grupo de hombres armados que los cambiaban de sitio constantemente. Por medio de un comunicado fechado el pasado 31 de julio, recibido el 1 de agosto por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia desmintió estar involucrado con la desaparición del avión venezolano de la compañía Avior. Noé Pernía nos ofrece los detalles de inmediato. El grupo guerrillero no solo se limitó a presentar su posición al respecto, sino además expresó su intención de colaborar con el gobierno venezolano en caso de tener información sobre él. En la mañana del 7 de agosto, los captores les pidieron al piloto y al copiloto que abordaran una camioneta en la que se movilizaron, después navegarían por río y posteriormente debieron transportarse en lomo de una mula durante la noche. Al amanecer del domingo, llegaron hasta el sitio en donde se hallaba el avión. En ese momento les informaron que eran libres y que podían despegar la aeronave. De hecho, se les entregó una nota que decía, un secuestro, un avión, un alcalde, Exerfulco. Poco después, durante aquel día, se efectuaron los preparativos para liberar a todas las personas, las cuales fueron transportadas en vehículos distintos por tierra. A las 7:10 de la noche, luego de 11 días en cautiverio, los ciudadanos secuestrados el 30 de julio de 1999, arribarían a Guasdualito, estado Apure, a bordo de un helicóptero Super Puma de la Fuerza Aérea Venezolana. El entonces ministro del Interior, Dr. Ignacio Arcaya, no quiso revelar detalles sobre la liberación y se limitó a informar que los guerrilleros entregaron un comunicado, el cual indicaba la razón de su secuestro y que el gobierno se comprometió a dar a la prensa nacional e internacional con los detalles. Ustedes fácilmente comprenderán, pues la prensa, tanto nacional como internacional, ha venido reportando este caso de manera muy eficaz, muy seria y muy responsable. Ustedes nos entenderán que no podemos extendernos en detalles, no podemos contestar preguntas sobre hechos específicos porque todos son objeto de averiguaciones y de investigaciones. Las investigaciones iniciales señalaron que este era el segundo hecho aéreo que involucraba a una aeronave de la misma compañía, ya que el 25 de julio de 1998, otro avión de la empresa Avior había sido secuestrado, apareciendo luego en territorio colombiano, camuflajeado entre matojos. Pero también que la acción fue realizada por integrantes del ELN, aunque ellos negaron al principio que habían participado también en el secuestro. En el transcurso de la investigación, se encontró que una de las mujeres que subió en la primera parada, fue identificada como María Pineda Pérez, integrante de este grupo distinto a las FARC, quien compró el boleto con cédulas falsas y era venezolana, al igual que un hombre colombiano, identificado como Giovanni Alfonso López, quien era piloto del ELN, y efectuó meses atrás, la misma acción con un Fokker 50 de la aerolínea Avianca en conjunto con otros integrantes de este grupo. Del resto, aunque se prometió en un inicio entregar los secuestradores a las autoridades, nunca se llegó a nada en concreto para asumir los cargos por piratería aérea sin ninguna muerte a bordo. Las autoridades venezolanas, en coordinación con las colombianas, investigan la posible relación de 6 personas que abordaron el vuelo de la aeronave desaparecida de Avior. Una de ellas, identificada como María Pineda Pérez, venezolana, y quien supuestamente es colaboradora directa del Ejército de Liberación Nacional. Esta persona presentó una cédula de identidad falsa y está implicada en el secuestro. Y precisamente por los continuos secuestros en territorio venezolano, el presidente de la República dijo que está pensando reunirse formalmente con los rebeldes colombianos, sin consultarle al jefe de Estado del vecino país. Sin embargo, Luciana Ríos nos comenta que el primer mandatario calificó como un buen indicio la acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de devolver la aeronave sin cobrar recompensa. Para tomar decisiones yo soy soberano, yo no necesito autorización de nadie para conversar con quien yo quiera conversar. No se trata de una decisión que sería soberana. Yo no quiero hacerlo,
pero en todo caso estoy dispuesto a hacerlo si eso contribuiría o contribuyese de alguna manera a garantizar la paz. Cada hecho relatado en este vídeo es una serie de casos increíbles ocurridos en los cielos venezolanos, por lo que este otro rostro del crimen marcó a varias familias y hasta la fecha no ha vuelto a ocurrir este tipo de acontecimientos que representan lo perverso que puede ser la mente del ser humano en solicitar condiciones o atentar con la vida de los pasajeros inocentes. Si te gustó este vídeo, comenta sobre este tema. Si conoces otra historia similar, puedes opinar en la caja de comentarios. Nos veremos en una próxima ocasión con historias increíbles de nuestro país.